Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos. Santo el nombre del Señor. Mateo 28, versículos 18 al 20. Y leemos a la letra con la bendición de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre bueno. Oye, la mayoría de los que estamos congregados aquí en esta noche conocemos ese versículo bíblico. Inclusive la mayoría de nosotros ya le conocen el nombre por el cual se identifica. La gente dice la Gran Comisión y usted enseguida sabe que está hablando de Mateo 28. Y ciertamente es una gran comisión, pero es algo interesante, mi amado hermano. En los tiempos de la antigüedad, especialmente cuando un rey ganaba alguna batalla, conquistaba algún reino, dominaba alguna otra nación, al entrar a tomar posesión de su reino, el proceso se hacía con mucha pompa, con grandes fiestas y la gente celebrando. Y en este momento dado, Jesús comienza diciendo en ese versículo 18 que Él va a entrar con un rey y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que de ahora en adelante Él tiene total dominio, total control. Usted sabe que hasta que Jesús vino a la tierra, los aires eran dominados por el enemigo, el Señor los reprende. A partir de su muerte en la cruz, Él toma control absoluto de todo nuevamente. Inclusive la Biblia establece que Él toma control inclusive de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Pero todo rey que era investido, todo rey que tomaba un dominio, todo rey que tomaba algún reino, lo primero que hacía era dar una primera ley, dar una primera orden. Inclusive aquí en nuestro país, cuando un gobernador entra, usted lo ve, que lo primero que hacen es hacer alguna ley. Algunas son nefastas, no deberían darlas, pero están ahí, es parte del proceso. A diferencia de los gobernantes de las naciones, en todo el proceso en que Jesús estuvo en la tierra, nunca buscó pompa, nunca buscó gloria. Cuando sanaba, le decía a la gente: calladito, te ves más bonito, deja al templo, ofrece lo que tengas que ofrecer y no le digas a nadie que fui yo. Porque Él no vino a buscar títulos, no vino a ser reconocido, no vino a ser famoso, no vino a que la gente hablara de Él. Dice la palabra de Dios que mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo trabajo. Amén. Y Él dice: mi Padre me envió a hacer una obra y esta obra yo voy a hacer. Gloria a Dios. Es interesante porque usted nota o verifica la obra que Él vino a hacer en Juan 17. En Juan 17 el Señor podía haber hablado de muchas cosas. Él podía haber hablado de todos los grandes milagros que había hecho. Él podía haber hablado de todas las grandes cosas que hizo, de cómo alimentó a la gente, de cómo calmó al mar, de todas las cosas que hizo. Sin embargo, cuando él va a Juan 17, lo único que habla es de las 12 personas que lo acompañaban, de sus discípulos. Y en esa oración que nosotros conocemos como la oración sacerdotal de Jesús, Él se acerca al Padre y le dice: los que me diste, los guardé. Pero ahora yo voy aquí, yo necesito que seas tú quien los guardes. Yo necesito que seas tú quien tome control de su vida. Yo necesito que seas tú quien los cuide. Y en ese proceso, Él hace algo interesante y es cumplir su responsabilidad de guardarlos. Y la va a cumplir dándole a Dios esa oración. Pero fíjense que en ese versículo 19, Él dice: bueno, mi primera orden ahora es esta. Dice: por tanto, id. Yo he dicho esto muchas veces en mi congregación, lo repito aquí, probablemente algunos lo conocen, algunos lo saben, otros no. Todo verbo que usted consiga en la palabra de Dios, que termine en D, es un mandato. Amén. No es optativo, no hay opciones. Usted no puede escoger. Es una orden que usted tiene que hacer. Así que, la primera cosa que nosotros debemos entender es que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de los que nos encontramos en este lugar, en esta noche, a llevar el Evangelio. Amén. O sea, esto no es solamente
para los que se ponen el título de evangelista. Gloria a Esto no es solamente para aquellos que ejercemos el ministerio pastoral. Esto no es solamente para los que pertenezcan al comité de misiones. Esto no es solamente para aquellos que hayan ido a un instituto teológico y hayan estudiado. No es para aquellos que tengan estudios universitarios. No es para aquellos que tengan grandes empresas. No es para aquellos que tengan capacidad de que la gente al mirar lo diga, oye, este hombre puede funcionar. No. La palabra dice aquí que ese mandato, que esa primera orden del reino de Jesucristo es para todos y cada uno de los que nos encontramos aquí. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces él dice, y nosotros a través de los años hemos cambiado la estrategia. ¿Qué hacemos? Hacemos campañas, hacemos cultos especiales, hacemos diferentes cosas. Y en ese proceso, ¿qué hacemos? Invitamos a la gente para nuestra casa. Oye, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que no invite gente a la casa de Dios. Esta casa existe, la nuestra ya hace 36 años existe en Patilla, por la gente que no conoce a Dios. Amén. Ese es el propósito de existir de un templo, de una casa de Dios, es que gente llegue hasta aquí y pueda conocer las gracias de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Amén. Pero nuestra responsabilidad dentro del mandato bíblico es ir. ¿Qué sucede? Que ir es un poquito difícil porque nos toca tiempo, requiere esfuerzo, requiere que dejemos a un lado nuestra comodidad, requiere que dejemos a un lado lo que nos toca hacer a nosotros. Y la mayoría de los que estamos aquí probablemente somos gente muy ocupada. Nuestras agendas están completamente cargadas. El tiempo que nos sobra es bien limitado, ¿sí o no? La mayoría trabaja, sale del trabajo a las 4 a las 5 de la tarde, tiene que llegar a su casa, recoger a los muchachos, estudiarlos. Y si los maestros le dieron muchas asignaciones, preocuparse porque, digo, con todo el respeto, cuando yo me criaba, mi mamá nunca hacía una asignación conmigo. Pero los chicos de hoy en día usted tiene que estar encima de ellos. Entonces, los chicos. Si usted no lo puede dejar solo, dejar esta asignación, usted tiene que estar ahí atendiendo, buscando, verificando, viendo si se hizo o no se hizo. ¿Verdad? Así que nuestro tiempo es limitado. Y obedecer el mandato de ir requiere de nuestro tiempo. Requiere de sacar el tiempo y conocer la gente. Requiere de relación, mi amado hermano. Requiere que tú y yo tomemos el tiempo de conocer quién es nuestro vecino. Muchas veces vivimos en sitios y no sabemos tan siquiera quién es el vecino 4 casas más abajo. ¿Por qué? Porque nuestra cargada agenda no lo permite. ¿Verdad? Yo me crié, aunque algunos pensarán que soy joven, yo me crié en un tiempo donde todavía se acostumbraba a hacer lo que hicieron nuestros abuelos. Como nieto, yo era parte de la familia. En Navidad, mi abuelo tomaba 2 lechones, uno para la casa y otro para el barrio. Así que cuando él mataba ese segundo, a los nietos nos tocaba ir de puerta en puerta, que si lleva a la comadre tal, al vecino tal, estas costillas es para él. ¿Usted me entiende? Usted conocía a todo el mundo. Era obligatorio hacer relación. Y me crié en el tiempo de donde el vecino podía regañarme, podía darme. Y si yo le decía a mami que el vecino me dio, me daba encima de esa golpe que ya me había dado. Amén. Oiga, mi hermano, hoy en día ni los familiares se atreven a mirarle a los muchachos a uno, porque uno no sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? Así que yo me crié en otro tiempo, en el tiempo en que todo el mundo se conocía, pero los tiempos que estamos viviendo, hermano, son los tiempos que nos tocaron, no podemos hacer nada con eso. O sea, esta es nuestra realidad, es la verdad que nos ha tocado vivir. A veces no conocemos al vecino 4 casas más abajo, no sabemos quién es, no intimamos, no sacamos de nuestro tiempo para hacer. Y al obedecer el mandato de ir, requiere que yo intime con la gente, requiere que yo me preocupe por la gente. Porque a nosotros se nos ha olvidado que en este mandato de ir requiere mucho más que simplemente hacer una invitación, requiere mucho más que simplemente predicar un sermón, requiere mucho más que simplemente decirle a la gente que está perdido necesitar de Dios. O sea, la gente que a nosotros nos ha tocado vivir en una ciudad contemporánea, modernista o modernista realmente, necesita entender que a ti y a mí nos preocupa tu situación. Que a ti y a mí nos preocupa lo que le está sucediendo. Amén. No es solamente llegar allí, hablarle de Dios, tirarnos de él y no volver más. Requiere
hacer discípulos, que es la segunda parte del mandato de aquí, dice hacer discípulos, no es hacer conversos. La iglesia se ha preocupado por muchos años en simplemente hacer conversos. Pero la Biblia lo que nos lleva a nosotros es hacer discípulos. Y un discípulo es un maquete, en su original requiere enseñanza. Requiere que yo saque de mi tiempo para enseñar. Muchos de nosotros en ocasiones trabajamos gente, los invitamos, los traemos a la iglesia, se convirtieron. Qué bueno que se convirtieron. Y se nos olvidó de ahí en adelante nuestra responsabilidad. Ahora, que se preocupe el pastor por él, que se preocupe el hermano, el líder de varones, si va a estar en la sociedad de varones, que se preocupe en este fulano. No. Ese que llega, ese converso, ese discípulo que tú trabajas, es responsabilidad tuya. Amén. Gloria a Eres Jesús. tú quien tiene que darle el seguimiento. Eres tú con tu ejemplo que tienes que enseñarle a ser cristiano. Amén. Se recuerda, los discípulos se acercan al maestro y dicen: Señor, Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar en nosotros. Gloria a ¿Qué Jesús. hace el maestro? ¿Le podía haber escrito algo? No, yo no te he tratado para que aprendas a orar. No. ¿Qué hizo él? Le da una oración, nosotros le llamamos la oración modelo, le da una oración modelo. Pero ¿cómo lo hace? La Biblia dice que cada vez que lo buscaban, ¿dónde estaba? Orando. Entonces, ¿cómo un recién convertido que llega aquí, que tú lo invitaste, va a aprender a orar? Si no es que tú te tomes tu tiempo de sentarte a orar y decirle: vente conmigo. Siéntate a mi lado. Vamos a orar. ¿Cómo un recién convertido va a conocer la palabra de Dios si tú no tomas el tiempo de sacar el tiempo y enseñarle a ella? A mí lo que me funcionó al estudiar la Biblia fue esto. Y enseñarle cómo estudiar la palabra de Dios. Gloria a Eso hacía Jesús. Cuando se acercaban los discípulos le decían: maestro, no entendemos esto. ¿Qué hacía el maestro? Se sentaba, tomaba el tiempo, le enseñaba. Y en la gran mayoría de las veces, ¿cómo le enseñó? Con parábolas. Que cuando nosotros la leemos, nosotros decimos: oye, pero no sé cómo yo me aprendía, porque eso es lo que hace confundir más. No. En nuestro caso probablemente, pero en el caso de ellos, cuando el Señor utilizaba parábolas, las utilizaba ¿de qué? De lo que tenía a su alcance. Iba un sembrador tirando la semilla, ellos están todos viéndola, y ¿qué hace el Señor? Le narra la parábola de sembrar. Gloria a Jesús. Y les dice cómo es que funciona el evangelio. En algunos será como esa serie de suros que ellos no están viendo. Ellos ven a ese hombre metiendo su mano al saco y tirando la semilla. Y conforme la riega así, hay una que está ahí dentro del surco, pero ellos no están afuera del surco, hay otra que está ahí un poco más lejos. Ellos lo han visto el proceso de cómo esa raíz que cae entre tierra no es esa raíz profunda y tan pronto llega el sol se muere. O sea, cosas del diario vivir. ¿Cómo le enseño yo a alguien? Tomándome el tiempo de decirle: esto me funcionó a mí. ¿Cómo llega así una persona y dice: estoy tratando de caminar pero no puedo? El enemigo me está trayendo cosas a la mente, yo no sé cómo pegar con ella, cómo batallarla. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano, que nosotros hemos perdido la perspectiva? Es que la fuerza operacional del Señor se encuentra aquí. Amén. Su palabra es la fuerza operacional de Dios. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia muestra en Génesis 1:1 que el Señor habló, Dios habló y las cosas fueron bien. Ahí está la fuerza del Señor, en su palabra. Amén. Eso es lo que manifiesta el poder de Dios en su palabra. Por lo tanto, cuando yo llego al Evangelio y tengo alguna dificultad, sea la que sea, aquí, en esta palabra de Dios, está la respuesta que necesito. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero yo tengo que leer esta palabra, yo tengo que amar esta palabra, Santo. yo tengo que disfrutar esta palabra. Y como muy bien decía el varón, a nosotros nos toca predicar, la gente va a escuchar o no, pero cuando se trata de hacer discípulos, a mí me toca responsabilizarme porque esa persona aprende. Amén. Porque yo pueda tomar el tiempo para decirle: mira, a mí me funcionó leer 5 salmos, un proverbio todos los días. A mí me funcionó leer el libro de Juan. A mí me funcionó leer el libro de Hebreo, me abrió los ojos ante el Antiguo Testamento, me permitió conocer la relación que Dios tenía con el pueblo que Él llama la niña de sus ojos. O sea, lo que nos haya funcionado, de la manera que nos haya funcionado. Me tomo el tiempo de decirle. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque hacer discípulos es un poco más
pero también decía bautícenlo. O sea, esta gente tiene que llegar a la casa a la que tú vas y tiene que sentirse identificados. Es interesante notar en la palabra de Dios, amado hermano, que cuando el Señor va a hablar de lo que tú y yo necesitamos hacer para que los que no conocen el Evangelio lo conozcan, Él dice, ámese. Y la gente va a decir, mirad cómo se aman esos. Y así van a saber que son de Él. Gloria a Dios. O sea, no hay otra manera de compartir este Evangelio que no sea mantener una relación con la gente, que no sea sacar de nuestro tiempo, que no sea tomar nuestro tiempo para enseñar. Porque la gente va a llegar a una casa de Dios y va a saber si en esa casa de Dios se ama. Yo le digo a mi congregación muchas veces, y especialmente lo hablo porque no sé cuando hablamos, yo digo, el que entra por esa puerta, que no conoce a Dios, sabe tan pronto se siente si en la iglesia hay problemas, si en la iglesia hay grupitos, si en la iglesia hay divisiones, si en la iglesia hay dificultades. Usted no tiene que decirse que él entra por esa puerta y porque ese es el mundo de donde viene, cuando llega reconoce eso. Ahora, si cuando entra por ahí lo que ve es amor fraternal, coinonía, confraternización, empatía, cuidado, también lo va a percibir, también lo va a reconocer y también va a sentir, yo necesito eso. Ahora el bautismo, dice, y hacer discípulos, bautizados, lo que va a lograr es que esa persona se identifique, es la señal práctica para que la gente sepa que ya él pertenece, ya no al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Amén. Y ese bautizar no se queda ahí, hay que enseñar. Y al enseñar hay que tomar el tiempo. A nosotros se nos ha enseñado, por mucho tiempo también en la iglesia, que enseñar es un ministerio. Y cierto, uno de los 5 grandes ministerios. A mí me encanta cuando nosotros le damos nombre a los 5 grandes ministerios. Se nos olvida que en el Señor no hay nada grande, hermano. Igual hacemos con los pecados. Yo he visto que la gente habla, fulano hizo esto y lo pone grandísimo. Usted sabe una cosa bien interesante. La Biblia habla más en contra de la murmuración que de cualquier otro pecado. Y para nosotros quizás es un pecado horrendo que un hombre se levante y asesine 4 o 5 personas. Enseguida, si nos permitiera, le quitábamos la llave y cerráramos y que nunca más vea el sol. Pero sin embargo, la Biblia, cuando va a condenar el pecado, habla más en contra de la murmuración que de cualquier otro pecado. No hay jerarquía de pecado en el Señor. E igualmente, aunque Él nombra 5 ministerios, no hay en el Evangelio no hay nadie grande. Fíjense que cuando los discípulos iban peleando unos con los otros para saber quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, el Señor le dice, ¿ustedes quieren ser grandes? Pues en el reino de los cielos, a diferencia del reino de la tierra, el grande es el que soy. Así que de esto es que se trata el Evangelio, de servicio. Así que lo que el Señor espera de nosotros, hermano, para concluir, lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros estemos dispuestos a relacionarnos con la gente, a invertir de nuestro tiempo, a amarlos como Él nos amó a nosotros, a cuidarlos como Él cuida de nosotros, a enseñarlos, a ayudarlos, a comprometernos, a conocer. Y cierto, cuando llegan ante ti con alguna circunstancia, comprometerte que vas a orar por Él. Amén. Que vas a llevarlo a los hijos, que lo vas a visitar, que lo vas a visitar, que vas a ir a ver a sus familiares. Yo no sé si usted ha notado esta verdad dentro de lo que es el Evangelio. Cuando llega una persona nueva a la iglesia y se convierte, y Dios hace una transformación tremenda a él, esa persona lo primero que comienza a hacer es ¿qué? Es hablarle a sus familiares, es invitarle a los más cercanos. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Lo primero que hace es que se te acercan y dicen, pastor, vaya a hablar con mi primo, vaya a hablar con mi hermano, vaya a hablar con mi madre, vaya a hablar con... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que ellos han experimentado, ellos quieren que el resto de los hijos lo experimenten. Amén. Y cierto, a los pastores no nos incomoda el que nos inviten a ir, pero le toca a la iglesia ir, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes vida. ¿Cuántos tienen vida? Amén. Y eso es lo que tú vas a compartir con el que no conoce a Dios, porque eso es lo que Él no tiene, vida.
en ti hay una vida. Y el cántico dice que está fluyendo, que salta para la vida eterna, ¿verdad? Ustedes lo conocen. Pues esa vida que está dentro de ti es lo que tú vas a compartir con aquel que no conoce a Dios. Esa vida que se manifiesta en ti, esa vida que te lleva a vivir una vida diferente. La gente va a saber que tú eres diferente. Amén. Ellos van a querer saber por qué, te van a preguntar. Van a querer saber qué es lo que sucede en ti, que tú no te comportas como el resto. Oye, ser diferente en tu lugar de trabajo probablemente te va a traer dificultades por los tiempos que estamos viviendo. Te van a dar de modo, no te van a dar una promoción, no te van a dejar conseguir un mejor puesto. Pero realmente, es tan importante alcanzar todos los grandes logros en esta tierra. La Biblia dice que en un momento dado había un hombre que defendió, rebelió y alcanzó grandes cosas. Y al final del día le hicieron que hemos venido a buscar. Y entonces, lo mismo se puede decir para nosotros. Llegamos al Señor, recibimos al Señor, alcanzamos grandes cosas en el Señor. Santo tú eres Dios. Pero nos olvidamos de compartir la vida que está dentro de nosotros. Gloria. ¿Sabe una cosa? Llegamos a la casa del Señor, este es el punto para terminar. Y venimos con una expectativa equivocada. Porque conocemos a Dios, no debemos venir aquí los días que nos reunimos a recibir y lo que recibimos aquí, llevarlo a la casa. Pero muchas veces Gloria a Dios. a comer, y nos alimentamos, y nos sentimos bien, y ahí quedó todo. Salimos por esa puerta para allá, es por Dios. Y yo digo que nos estamos ensanchando, ¿verdad? Usted sabe cuando usted come de más y no hace ninguna clase de ejercicio con ese alimento, ¿qué sucede, verdad? Le sucede lo que a mí me ya lo traen casi un mes. ¿Verdad? Igualmente pasa en el plano espiritual, mi amado hermano. Si tú vienes aquí y tu pastor o las personas que ministran se toman el tiempo de darte una palabra del Señor, de darte iluminación, revelación que Dios le ha facilitado a ellos, de traerte una enseñanza bíblica, pero tú la coges toda y simplemente te la... y no sales por ahí, comparte con alguien malo que viviste, de nada vale. O sea, lleguemos a la casa del Señor con la mentalidad de que yo vengo a capacitarme, a prepararme, a recibir lo que necesito para salir afuera y a dejarle saber a la gente que hay un Dios que les ama. Que hay un Dios que les quiere hacer bien. Amén. Porque estamos viviendo en un mundo muy pesimista, mi amado hermano. Estamos viviendo en un mundo muy idealista, estamos viviendo en un mundo muy materialista, muy consumista. Estamos viviendo en un mundo donde la gente solamente se preocupa por sí misma. Así que les motivo, les ruego